Hoy es 3 de julio de 2025. La guerra en Ucrania sigue. Han pasado más de 3 años desde que las sirenas antiaéreas se convirtieron en la banda sonora de Kiev, Kharkov, Mariupol. En pleno verano, seguimos hablando de frentes, ataques con drones y una paz que parece inalcanzable. Para muchos, la guerra es solo ruido de fondo, pero lo que ocurre allí nos define a todos. La vida sigue, pero la tensión es constante. Cada movimiento político o militar es una pieza más en un puzzle sin solución clara. La incertidumbre es la nueva normalidad. Vivimos con el miedo a que la chispa salte y el incendio se propague. Esta guerra no solo se libra con tanques, sino también en los precios de la energía y en el ánimo de la gente. Ucrania es el tablero donde las grandes potencias mueven sus fichas, el símbolo de una lucha mayor, democracia contra autoritarismo. Cada día sin solución, la pregunta pesa más: ¿hasta cuándo? El olvido es el peor enemigo. Cuando las imágenes dejan de impactar, corremos el riesgo de dar la espalda, pero los ucranianos no pueden olvidar. Para ellos, la guerra es su día a día. Es el padre en el frente, la madre que protege a sus hijos, el abuelo que se niega a abandonar su hogar. Recordar que la guerra sigue es una obligación moral. Mientras haya una sola persona sufriendo, el conflicto nos pertenece a todos. No podemos permitirnos mirar hacia otro lado. Para entender el presente, hay que volver a 2014, cuando la revolución del Maidán sacudió Ucrania. La gente pedía un futuro europeo, lejos de Moscú. El presidente prorruso huyó, y Rusia respondió anexionando Crimea. Fue el primer acto de una tragedia. Poco después, estalló la guerra en el Donbass, con separatistas apoyados por Rusia. 8 años de conflicto dejaron más de 14.000 muertos y un país en tensión permanente. Los acuerdos de Minsk intentaron frenar la violencia, pero nunca se cumplieron del todo. Ucrania buscaba acercarse a la Unión Europea y la OTAN, lo que Putin veía como una amenaza. La tensión creció hasta que, en febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala. El mundo se despertó con la noticia que nadie quería oír. La guerra olvidada del Donbass se transformó en el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La semilla plantada en 2014 germinó en un árbol de horror. Así comenzó la pesadilla actual. Y el mundo ya no pudo mirar hacia otro lado. El 24 de febrero de 2022, el tiempo se detuvo en Ucrania. Explosiones despertaron a millones. Rusia atacó por múltiples frentes: norte, sur, este y noreste. Kiev fue uno de los primeros objetivos. Columnas de tanques avanzaron desde Bielorrusia. El plan: una guerra relámpago para derrocar al gobierno ucraniano. Familias enteras se refugiaron bajo tierra, mientras las carreteras se llenaban de quienes huían. El mundo observaba atónito, con la sensación de impotencia. Muchos creían que Ucrania caería en días. Pero el presidente Zelensky se negó a abandonar Kiev. Necesito munición, no un aventón. El destino de Ucrania y de Europa pendía de un hilo. La resistencia apenas comenzaba. Rusia esperaba una victoria rápida, pero encontró una resistencia feroz. El ejército ucraniano, aunque más pequeño, luchó con una moral extraordinaria. Unidades móviles y armas occidentales frenaron el avance ruso en Kiev. La resistencia fue también civil: barricadas, cócteles Molotov, redes de voluntarios. Los tractores ucranianos remolcando tanques rusos se volvieron símbolo de ingenio y coraje. Zelensky, con sus discursos diarios, inspiró a su pueblo y al mundo. La resistencia total logró lo imposible: frenar a Rusia. A finales de marzo, las tropas rusas se retiraron del norte tras sufrir enormes pérdidas. Ucrania demostró que no era un estado fallido, sino una nación dispuesta a luchar. La guerra relámpago fracasó. Comenzaba una fase más larga y sangrienta. Más allá de la estrategia, la guerra tiene rostro humano: sufrimiento, pérdidas, familias rotas. Ciudades como Mariupol y Bakhmut han sido borradas del mapa. Millones de refugiados, sobre todo mujeres y niños, huyeron a Europa. Ser refugiado es llevar una herida invisible: nostalgia, miedo, empezar de cero. Millones más son desplazados internos, esperando noticias y el regreso a casa. El trauma psicológico será una de las herencias más duraderas. Soldados, civiles, niños, todos marcados por el horror. El estrés postraumático y la ansiedad afectan a una generación entera. Reconstruir edificios será difícil, pero sanar las almas llevará mucho más tiempo.
La guerra deja cicatrices que no se ven, y esas heridas tardarán en cerrar. Desde el inicio, Ucrania no estuvo sola. La agresión rusa unió a Occidente en apoyo a Kiev. El apoyo militar fue clave: armas defensivas, artillería de largo alcance, tanques y aviones de combate. Sin esta ayuda, Ucrania difícilmente habría resistido. Las sanciones económicas ahogaron la economía rusa y financiaron la resistencia ucraniana. Millones en ayuda humanitaria llegaron de gobiernos, ONGs y ciudadanos. Corredores humanitarios y acogida de refugiados mostraron solidaridad global. En junio de 2022, la Unión Europea concedió a Ucrania el estatus de país candidato. Este muro de solidaridad es el otro gran frente de la resistencia. El apoyo internacional ha sido vital para la supervivencia de Ucrania y ha cambiado el equilibrio geopolítico en Europa. En julio de 2025, la guerra es de desgaste. El sueño ruso de una ofensiva relámpago quedó atrás. El conflicto se concentra en el este y sur, con una línea de frente que avanza lentamente y a un alto coste. Batallas por pueblos y posiciones estratégicas recuerdan a las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pero con tecnología moderna. Rusia usa artillería y asaltos masivos. Ucrania resiste, pero sufre escasez de munición y personal. La guerra es una carrera logística y demográfica. Ataques aéreos rusos buscan aterrorizar y debilitar la economía ucraniana. Las defensas antiaéreas interceptan muchos misiles, pero no todos. Ningún bando parece capaz de lograr una victoria decisiva a corto plazo. Rusia controla cerca del 18% del territorio ucraniano. El conflicto está estancado, pero es un estancamiento sangriento y peligroso. La paz parece más lejana que nunca. La gran pregunta en 2025 es: ¿diplomacia o guerra? La vía diplomática choca con desconfianza y posturas irreconciliables. Ucrania exige la retirada rusa de todo su territorio. Rusia no acepta perder lo anexionado. Encontrar un punto medio parece imposible. Algunos creen que solo una derrota clara de Rusia traerá paz duradera. Otros temen que congelar el conflicto solo retrase otra agresión. El riesgo: una guerra aún más larga y destructiva. La guerra ha redibujado el mapa geopolítico, revitalizado la OTAN y acelerado la transición energética en Europa. El futuro de Ucrania es el futuro del orden mundial. Lo que ocurra aquí marcará el rumbo de las próximas décadas. Cuando las armas callen, quedará la memoria. Olvidar sería traicionar a las víctimas y a quienes lucharon por la libertad. Es vital seguir hablando de Ucrania, contar lo que ha pasado y exigir justicia. La gente de Ucrania no puede desconectar. La guerra es su realidad diaria. Nuestro deber es mantener la atención y exigir apoyo y responsabilidad. La reconstrucción será un desafío monumental, no solo de edificios, sino de vidas y confianza. La historia sigue escribiéndose con sufrimiento y resistencia. Recordar a Ucrania es recordar que la libertad y la democracia se defienden cada día. Lo que ocurre en Ucrania nos afecta a todos. Que la memoria nos guíe para no perder el norte, para que nadie, nunca, olvide.